Muy buenas noches, bienvenidos al calor de la campaña. Durante este fin de semana en Colombia se dieron los cierres de esos procesos políticos, campañas políticas que terminan para 13 candidatos que el próximo sábado dejarán de estar en este trabajo de conseguir votos y de imaginar que pueden ser los elegidos para la presidencia de la República. El próximo sábado, 8 de marzo, 16 candidatos están en el tarjetón de las consultas interpartidistas y por eso solamente 3, uno de cada consulta, ganará. En esos cierres hubo de todo. Normalmente las campañas, hay que decirlo así, se la juegan para que estos cierres aparezcan ante los ojos de los votantes muy nutridos, con muchos mensajes. Vamos a hablar en estos momentos con Héctor Riveros justamente de cuáles serían esos mensajes que digamos, privilegiaron estos candidatos. La mayoría habló en términos muy generales de llamar al voto, de llamar a la participación, de hablar de los temas que se ha hablado en esta campaña y que se seguirá hablando, de la seguridad, de la salud. Algunos mencionaron, por supuesto, la educación, los temas sociales, las reformas sociales y el modelo y la situación, digamos, que se ha generado en el gobierno del presidente Petro alrededor del sector privado, por ejemplo. Algunos hablan de las inversiones extranjeras, etcétera. Pero en esos cierres de campaña, ayer domingo, pues también estaba pasando lo que ya hemos visto, y es que el mundo, por lo menos en Oriente Medio, empezó a ser bombardeado, y este cruce de mensajes a nivel global, que es una preocupación además que no podemos dejar de sentir, pues de alguna manera también me imagino yo que aterriza en lo que va a ser un próximo gobierno en Colombia en medio de una situación global. Muchos temas mezclando unos con otros, pero esa es la idea un poco de esta conversación desentendida, más distendida que desentendida, de lo que tiene que ver con la candidatura. Héctor Riveros, gracias por acompañarnos. Usted vio los cierres de campaña. Hola María Alejandra, buenas tardes. Sí, he estado siguiendo pues con cuidado todo el proceso electoral y lo que se publica en las redes y en fin. Y sí, me parece en general que pues fue como más de lo mismo. La verdad es que yo creo que una gran característica de esta primera parte del proceso electoral colombiano del 2026 es como la falta de novedad en las campañas. Yo no veo que alguien haya hecho nada verdaderamente innovador en relación con la comunicación, por ejemplo, ni siquiera con la imagen, y mucho menos con el contenido, ¿no? Porque me atrevería a decir que aunque tú dijiste que las campañas han girado alrededor de los temas de seguridad, salud y algunos otros, pues la verdad es que sobre esos aspectos en particular tampoco hay ninguna propuesta sobre la cual valga la pena hacer algún debate concreto, porque pues uno dice que los problemas de seguridad son graves y que hay que mejorar la eficacia de de la fuerza pública y que hay que usar la tecnología y que hay que comprar antidrones, pero pues nada de eso es nuevo ni imaginativo. Pero bueno, en fin, eso es como lo primero que veo lastimosamente. Veamos un poquito algunas imágenes de estos cierres de campaña. Estábamos viendo ahí el cierre y el discurso de Iván Cepeda en Bogotá, un cierre con mucha gente sin duda, pero nos sirve para detenernos un poco, para pensar si este acompañamiento que se ha visto del pacto histórico a la campaña de Iván Cepeda, que hay que decir no tiene lugar en el tarjetón el sábado. Este cierre de campaña sobre todo fue para animar a las listas al Congreso del Pacto Histórico, pero son recurrentes los eventos de plaza pública que hace Iván Cepeda. Él mismo dice que es el único candidato que está recorriendo el país en grandes aglomeraciones de gente. ¿Usted cómo ve esto, Héctor? ¿Por qué se está organizando tanto la gente para salir a escucharlo, para salir a animar este pacto histórico? Ahí donde se ve como la fuerza, la solidez que a veces en términos de unidad no necesariamente se ve tanto, pero que sí se está reflejando en una respuesta de la gente, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que el pacto histórico es yo diría que el único partido que hay hoy por hoy en Colombia que tiene verdadera organización. De eso
que en el siglo pasado llamaban, digamos, los partidos de cuadros y Sí. los partidos de masas, que lo que hacían era pues convocar organizaciones sociales. El Partido Liberal tuvo eso a comienzos del siglo XX, que tenía sindicatos, organizaciones de campesinos, y ahora pues el Pacto Histórico tiene, además de esos que menciono, pues seguramente organizaciones ambientalistas, feministas, comunidades negras, organizaciones indígenas, que son un grupo de organizaciones sociales que desde la perspectiva política, en mi opinión, es el gran logro del presidente Petro, que es haber logrado fortalecer esas organizaciones y ponerlas al servicio de su partido político. Mm. Y Algunos. eso es lo que se Sí. demuestra en estos cierres de campaña, porque es que llenar una plaza, llevar 5 o 10 mil personas a una plaza, pues se necesitan dos cosas. Uno, plata, y segundo, organización. Y esas dos cosas me parece que hoy por hoy el único que las tiene es el pacto histórico. La plata, entre otras cosas, de alguna parte subsidiada, digámoslo al menos, con recursos públicos. Sí. Veamos la de Paloma Valencia, veamos el cierre de Paloma Valencia, que ha estado obviamente muy acompañada por el expresidente Álvaro Uribe en muchas de las intervenciones públicas, de las visitas que hace a los lugares, de las reuniones a las que se convoca ciudadanos, también un partido organizado, digamos, también un partido que está en un punto muy interesante para ellos, para los militantes, en la medida en que se juegan un poco la lealtad que tendrán después del sábado con su candidata, si es que ella gana la gran consulta. En el cierre de campaña también, por supuesto, se ve mucha seguridad. Hay que recordar que el Centro Democrático pues tuvo durante todo este recorrido hacia las elecciones el asesinato de Miguel Uribe. ¿Cómo ve el Centro Democrático ahí un poco en esas reuniones públicas también que han hecho? Uribe, por supuesto, es un gran convocante, ¿no? Todavía. Sí, pero yo creo que el Centro Democrático, digamos, es un partido con menos organización. Sí, Es decir, llegan personas de manera más espontánea a las reuniones, pero también llegan en menor cantidad. Pues mira tú el contraste, digamos, de los escenarios. Iván Cepeda hace el cierre de la Plaza de Bolívar, que sí, pues obviamente es un escenario que genera pues unas dificultades para poder llenarla muy grandes. Y Paloma lo hace en un escenario cerrado. Entiendo que pues, es esto que llaman el C12 o algo así, que es un centro de convenciones de una organización religiosa que hay sí. en la zona del centro occidente en Bogotá. Y ahí, pues, bueno, ahí se han hecho convenciones liberales y otro tipo de actividades políticas y se hacen actividades religiosas semanalmente. Entonces, no es un sitio muy difícil de convocar, de llenar. Y bueno, pues Paloma, como ya tú lo dijiste, en realidad, incluso su nombre se ha sacrificado en esta campaña porque las vallas oficiales del Centro Democrático no invitan a votar por ella, sino invitan a votar por la de Uribe. Dicen al Mm. Senado vote por Uribe, dado que Uribe es candidato, y en la consulta vote por la de Uribe. Entonces ellos se la jugaron toda a la lealtad que pueda generar el expresidente Uribe, y eso seguramente cambiará el 9 de marzo. El 9 de marzo me atrevería a decir que el nombre de Uribe no vuelve a aparecer. Se convertirá, por supuesto, ahí en el punto de negociación los votos que logre Paloma, repito, si llega a ganar la consulta, porque si la pierde, por supuesto, estamos en otro escenario, pero si llega a ganar la consulta, se verá el número de votos, el case, digamos, de la negociación sobre lo que ya es un hecho y es que viene empujando una campaña tan fuerte como la de Abelardo de la Espriella, que hay que decir que a pesar de tener lista, pues yo he visto alguna publicidad, pues no tenía, digamos, esa tarea de hacer el cierre en plaza pública, porque ya esta semana los candidatos están en recintos cerrados, atendiendo medios de comunicación, dedicados a las redes sociales, pero no pueden salir a plaza pública. Hasta ayer era el punto y por eso estamos hablando de eso. Ahí vemos al expresidente Álvaro Uribe, que usted tiene razón, toda la publicidad es alrededor de Uribe y he escuchado en radio también algunas menciones. Es el número 25 de la lista, ¿no? ¿Será que llegan a los 25 el domingo?
Pues yo he apostado que sí, María Alejandra. Mm, Confiaba en ganarme la apuesta más fácil pensando que se había vuelto el 24, pero me dio la impresión hoy por una imagen oficial del partido que no. Digo, no sé si recuerdas que a quien fue la vicepresidenta de Rodolfo Hernández, Marilyn sí. Castillo, que era la candidata número 24 del Centro Democrático, el Consejo Nacional Electoral le revocó la inscripción. Yo había asumido, pero no sé si lo hice equivocadamente, que lo que pasaba es que Y subían Uribe los subía al demás 24. candidatos y que por lo tanto Uribe subía al 24, pero vi que en una imagen que hoy presentó el Partido Centro Democrático, que ese cupo 24 lo había llenado otra persona. Pero bueno, eso significan 140.000 o 150.000 votos más, ¿no? Entre 24 y 25 Claro. cupos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que el Centro Democrático va a tener un gran triunfo electoral en Bogotá. Bogotá se ha convertido en eso que llaman en los Estados Unidos el swing Ujú. state, que es el que se mueve para un lado u otro en cada una de las elecciones, y yo creo que esta vez en Bogotá se van a ir para la derecha. Pues Bogotá, sin duda, sería una de las noticias del domingo, ¿no? Que en Bogotá el pacto histórico saque menos votos. Realmente las plazas como Bogotá, como Medellín, que está muy definido también, pero sobre todo los centros urbanos es allí donde se concentra el llamado voto de opinión, que es donde ha recaído en buena parte también la recolección de las encuestas, que si bien ahora es obligatorio tocar el mundo rural, pues no son tan representativos en términos demográficos y por eso las ciudades pues están marcando el tema de la opinión. Hablaremos más tarde de todas las encuestas que salieron durante este fin de semana, que también aclaran, pero al mismo tiempo confunden un poco si el votante se deja llevar Y, por ellas, ¿no? Y desafortunadamente, por esa ley de las encuestas que se aprobó prácticamente hace un año, y que nos dejó sin información, porque mira que a pesar de la lluvia de encuestas, no somos capaces de saber, por ejemplo, cuál es la tendencia en Bogotá. Lo que yo Exacto. estoy diciendo de Bogotá es una percepción mía, no está Ya. basada en números de encuestas, porque a diferencia de lo que ocurría antes, las encuestadoras no han podido mostrar los resultados por regiones. Tú recuerdas que Sí, antes claro, los podíamos demográficos que existen, desagregar, pero no se pueden publicar. De acuerdo. claro, antes podíamos desagregar por regiones, por edades, por género, etcétera, y ahora no se puede y entonces no podemos saber, pero yo tengo la impresión, insisto, que Bogotá va a darle su voto al centro democrático mayoritariamente y el pacto histórico va a perder el que se había convertido pues, en su gran plaza electoral. Claro. Yo creo que ahí va a estar la clave del resultado del domingo y tengo la percepción de que va a ser como estoy diciéndolo, pero bueno, a las 5 de la tarde del domingo sabremos. Hay que esperar, pero bueno, demos el salto a Claudia López. En ese cierre de campaña tenía como 6 eventos en diferentes zonas y Claudia López, pues a partir de las encuestas, se siente como un aire en su campaña, ella misma lo ha dicho, y está en vilo si el próximo sábado no solamente va a ganar, porque es evidente que esta consulta pues ella digamos, la creó y la peleó, también hay que decirlo, para que entraran otros candidatos, pero quedó ella con Leonardo Huerta, un candidato de muy poca recordación y apenas un nivel muy bajo de reconocimiento, que le ha servido de sparring, pero que obviamente es una campaña para que Claudia se luzca, y pareciera que le está funcionando bien, y de acuerdo al número de votos que saque el domingo, pues vamos a tener Claudia fuerte para la primera vuelta, o ya veremos cómo entra en esa votación. Me parece que Claudia López, en esos cierres de campaña que se ha visto, como vemos allí, unos montajes de tarimas, de eventos muy bien hechos, musicales, etcétera, también está teniendo como una marcada diferencia en un discurso que venía dando. Ya no es izquierda y derecha, ya no son los extremos, sino solamente está diciendo vamos a ganarle a Uribe. ¿Está quedándose ahí como en el centro-izquierda? Sí, ese es el puesto que ella ocupa, la centroizquierda sin duda.
pero en algún momento, pues si quiere llegar a la segunda vuelta y mucho más después, si llegara a la segunda vuelta y quisiera ganar, pues obviamente tendría que ganarse el voto de la derecha, porque asumimos que Iván Cepeda tiene ganado su cupo en en la segunda En la vuelta segunda vuelta, y claro. que lo que en realidad se está discutiendo es quién compite contra Cepeda. Entonces, obviamente no va a haber espacio para un candidato que sea muy de centro izquierda. Va a tener que ser más bien de centro centro o tratar incluso de ubicarse a la centro derecha, porque si no, no logra recoger los votos suficientes para pasar a la segunda vuelta y después ganar. Pero mira, hay dos cositas. Una, estos cierres de campaña de Claudia de este fin de semana que ocurrieron prácticamente todos en Bogotá y en municipios cercanos a Bogotá como Soacha o algo así, en Sí, realidad son cierres de campaña que se parecen a los de otros candidatos distintos a Cepeda y a Paloma, porque son cierres de campaña de los candidatos al Congreso, no de los candidatos a la presidencia. Es decir, sí. estos son eventos organizados por un candidato a la Cámara o por un candidato al Senado, en general por un candidato a la Cámara, pues y que está unido con algún candidato al Senado. En algunos, pues coincidía con que era Angélica Lozano, Claro. la esposa de la candidata Claudia López, pero en otros incluso no. Si tú ves, hay unas imágenes en las cuales tú ves Sí, de que Olga hay al fondo Lucía, ahí había de una Olga, de Olga Lucía Velázquez de las... y de otros, bueno, de Ariel Ávila vi también alguno, y me llamó la atención además que prácticamente todos son de candidatos del Partido Verde, y hoy precisamente Juan Fernando Cristo y las directivas del Partido Verde, que tienen una alianza para el Congreso, estaban llamando a sus seguidores a no votar por las consultas. Pero me parece que aquí una buena parte de esos candidatos no les atendieron porque le organizaron los eventos o eventos a Claudia, permitieron pero es que está dividido el que Partido Claudia Verde, eso lo participara. sabemos. Sí, ha sido una mezcla muy rara la de este Partido Verde, porque tiene como ya sabemos, un pie en quienes se quedaron cerca del gobierno, en quienes tomaron distancia del gobierno, en quienes ahora hacen esa coalición con el Partido en Marcha, que por cierto es la cabeza de lista, que es Lucho Garzón, que parece pues que están en esa línea de no votar la consulta, pero pues de alguna forma desconocen también que hay una parte del partido que sí está con Claudia. Bueno, vamos a hablar de Juan Carlos Pinzón, que hubo eventos en Cali. Estaba muy orgulloso el candidato de sentirse en esto de plaza. Imagínense este escenario tan grande para un candidato como Juan Carlos Pinzón, que ha estado ahí remando en las encuestas, está participando de los debates, está creando un poco también ese lugar en la derecha, entró finalmente a esta gran consulta por Colombia, pero yo no sé hasta Sí, qué punto pero mira, Pinzón... Sí, adelante. pero no, perdóname que te interrumpa, pero te iba a decir es que mira que el evento no es de él ni No, para no, él. no, son todos El del evento, Congreso, son todos del el Congreso. evento es del candidato al Senado Jorge Luis Pérez, que Sí, suele además hacer sus cierres de campaña en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, que la veo incluso no a tan medias, llena. sí, sí, sí. Esa plaza la llenaba el senador Pérez antes y ya veo que ahora está un poquito más flojo. Entonces, claro, la verdad es que pues Pinzón llega a un evento que no es suyo y en el cual muy probablemente muy buena parte, hago el cálculo y eso no lo hago a mano alzada, sino que hay como una comprobación empírica de que solo una cuarta parte de los votantes de los candidatos, por ejemplo, de Jorge Luis Pérez, votan eventualmente por el candidato que él les diga a la presidencia. De Digamos, acuerdo. si Pérez obtiene 60.000 o 70.000 votos, solo por ahí 10 o 12.000 de esos votos se trasladan a donde Pinzón. Yo realmente a Pinzón no lo veo, me parece que no le fue bien en la consulta, me parece que está bajando por allá al cuarto o quinto lugar. Él tenía una ventaja competitiva que no le sirvió, digamos, en la consulta, que es claramente el candidato con el que Donald Trump y especialmente Marco Rubio se sentiría más tranquilo. Pero pues eso no jugó en esta etapa de la campaña y entonces pues se quedó sin representar prácticamente nada. Mm.
Sí, de acuerdo, yo mencionaba lo del escenario grande porque estos candidatos que están haciendo por primera vez esta aparición se tienen que impresionar, ¿no? Un poco en estar en esos escenarios grandes y sentir que están vitoreados, etcétera, pero tiene razón, ellos saben además internamente cómo les ha ido y cómo les va a ir, pues yo creo que eso se siente a pesar de Claro, que claro. los candidatos guardan siempre un pedacito de esperanza hasta el último momento. De esta gran Bueno, consulta Pinzón por ya había Colombia, sido candidato, ¿no? Pinzón no es él tampoco hizo novato. candidato, él hizo la Hace 4 años, creo. vicepresidencia no, él fue candidato a la vicepresidencia, primero a la presidencia, luego se retiró para ser candidato a la vicepresidencia de Vargas Lleras en el 2018. Sí. En el En el 2018. 2022 tal vez no compitió, no, No, no no, no, recuerdo. no. Pero sí, yo creo que de los candidatos a los que le va a ir mal en este domingo es a Pinzón, me parece. Y queda por fuera, hasta aquí llega, como llega también seguramente para David Luna, para Vicky Dávila, según por supuesto las encuestas, sin embargo hay que esperar, por supuesto alguien dice no nos den por enterrados porque el juego está abierto, pero en esos cierres de campaña David Luna, que además hizo una campaña de unión, fue él el que empezó a hablar de todos los candidatos, empezó a decir unámonos para poderle ganar a los extremos y fue el artífice de alguna manera con Juan Manuel Galán, un poco menos, Mauricio Cárdenas, para crear esta gran consulta y lo de David, pues a decir, repito, por las encuestas, pues no despegó, pero es una bonita campaña. Yo creo que la recolección de firmas fue interesante y ahí está un hombre joven, pues proyectado, seguramente que quedará ahora en la tarea de apoyar a quien gane. Y desafortunadamente yo creo que David Luna también va a ser uno de los perdedores. Y digo desafortunadamente primero porque me parece que es un político juicioso, que ha hecho bien las tareas que ha emprendido, que además, como tú dices, pues claramente fue el promotor de esta consulta. Él y Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo se echaron al hombro la idea de que hubiera esta consulta. Yo creo que cometieron el error de entregársela al uribismo finalmente, y eso pues los desdibujó y los dejó sin ningún espacio. Hay mucha gente que dice que Luna, como otros candidatos, como el propio Juan Daniel Oviedo, en realidad estaban un poco en una etapa de calentamiento y de posicionamiento para una eventual candidatura a las elecciones locales, que ya son el año entrante, ¿no? Pero quizás no le va a ir bien en Bogotá, y entonces, pues quizá no le haya salido bien la jugada. Es que yo creo que de estas candidaturas y de esta campaña vamos a terminar con la candidatura de Oviedo seguramente a la alcaldía, la de David Luna a la alcaldía de Bogotá. Encontrarán candidato del Centro Democrático también y candidata del Pacto Histórico, por supuesto, que seguramente será Susana Muhammad. Pero bueno, ya hablemos del Claro, sábado y pero ya si a David hablaremos no de le va Bogotá. bien en Bogotá, pero Sí. si a David no le va bien en Bogotá, pues su posicionamiento para esa candidatura, pues puede que no le quede muy bien. En cambio, quizá Juan Daniel Oviedo, yo creo que Juan Daniel Oviedo va a ser un candidato que va a tener unos votos más o menos buenos, especialmente en Bogotá. Es un candidato de esos que yo llamo de chapinero, que quiere decir es de esos candidatos de opinión, de estratos Sí. medios y altos, y seguramente va a recoger esos votos en Bogotá. Pero es un candidato que además se ha diferenciado en estos debates de la gran consulta, que también ha dicho claramente que él no estaba para cargarle la maleta a Paloma, sin embargo los acuerdos de estas coaliciones, según las normas, lo indican, tienen que apoyar al ganador, pero Juan Daniel Oviedo le ha puesto como su toque y uno a veces sentía como que Juan Daniel Oviedo pues no tenía mucho lugar ahí, ¿no? Porque al final ellos dicen entre diferentes nos unimos y este es el ejemplo, pero en política las cosas no funcionan así, usted participa de un proyecto de país o participa de otro proyecto de país, pero no puede Claro, mezclar los proyectos de país de una manera como tan, pues tan claro. contraria, sí. Yo creo que a él le va a servir eso para quedar bien en la consulta. Yo creo Sí. que él va a ser el segundo o tercero de la consulta, y le va a ir bien en la consulta. Pero después el lunes, a pesar de lo que le dice, pues le va a tocar escoger maleta, porque él escogió cargar la maleta del que gane o de la que gane. Y a pesar de que él diga que no es para eso, pues todo indica que le toca escoger maleta. Ahí hay una cosa que me parece interesante, pero tenemos que hablar de Vicky y de Galán. Pero teníamos, y es que, por ejemplo, alguien dice, no, es que Paloma se puede moderar e ir hacia el centro y Juan Daniel Oviedo le serviría. Le dije yo, un candidato que es gay,
abiertamente, un candidato que piensa, como lo ha expresado, está dentro del ideario de los votantes del Centro Democrático. A mí me parece difícil, pero bueno, veamos a Vicky Dávila, la periodista Vicky Dávila, que hay que decir que para hacer su primera incursión en política nacional, para haber trasegado, digamos, ese camino largo, porque Vicky lanzó la campaña hace mucho tiempo ya, y convencerse de ser candidata a la presidencia no le ha ido mal en esta campaña. Tiene un gran reconocimiento, no solamente por sus tiempos en la televisión, etcétera, sino que ha mantenido su discurso, y en esta consulta pues hay encuestas incluso que le dieron en algún momento una buena cifra de apoyos para el sábado. Sí, pero si le va como le dicen las encuestas que le va, que es que va a quedar un poco lejos de Paloma, pues aunque pueda ser, digamos, la interpretación que tú estás dando de que es la primera vez y que ella no estaba en la política y tal, pues la verdad es que ese resultado no le sirve para nada en la política ni en su vida personal. Para nada, Es claro. decir, Vicky Dávila el 9 de marzo está en problemas, digamos, es como, ¿qué se pone a hacer Vicky Dávila? Porque efectivamente, pues digamos, puso en riesgo grave su credibilidad como periodista, por ejemplo, para poder regresar a esa actividad. Quizá intente regresar a eso, pero claro que regresa golpeada en términos de credibilidad, digamos. Claro. Y en términos políticos, pues francamente no le veo posibilidades de que si no fue aquí, será en otra parte, y eso no parece, a diferencia de Oviedo y de Luna, que tienen una historia un poquito más larga, que ya fueron candidatos a la alcaldía de Bogotá, pues quizá a Vicky Dávila le queda más difícil decir, bueno, entonces ahora compito a la alcaldía de Bogotá, no veo eso. No, ella no va a seguir en la vida pública, por lo menos así lo ha dicho, que no le interesa seguir en la política ni en la vida pública. Yo menciono que se tiene que sentir bien porque de todas maneras salir de la redacción de un medio a estar en la plaza pública, a ser, digamos, candidata, a valerse de sus talentos en retórica y en discursos con otros candidatos, por ejemplo, como Mauricio Cárdenas, ¿no? Un exministro de Hacienda, etcétera, todo lo que sabemos de estos personajes, pues ahí le ha servido para hacerse conocer un poco más, pero seguramente hasta el sábado llegará su candidatura. Esperemos, o de pronto hay una sorpresa y Buen consuelo, y gana la consulta. buen Vamos a... consuelo. Hay Vamos, que darle esta no, grabación para que sí. la oiga el lunes. Pero además por una cosa, es que, bueno, esas son otras cosas, pero yo creo que la candidatura de Vicky en su momento, ya se ha decantado un poco la espuma, pero en su momento no solamente le restó a ella credibilidad como periodista, sino que afectó la credibilidad general de los medios de comunicación, porque cuando uno hace periodismo no hace oposición política, ¿no? Hace control de poder, hace periodismo, que es otra cosa. Pero bueno, pasemos a hablar de Juan Manuel Galán, porque me parece que lo de Galán además está jugando la lista del nuevo liberalismo al Congreso, su umbral, que la vez pasada vimos que tuvo muy poco apoyo. ¿Cómo está viendo Héctor a Juan Manuel Galán en esta campaña? ¿También puede ser el último momento de él el sábado? Sí, pues yo creo que, digamos, es cierto que el nuevo liberalismo ha logrado tener como una especie de estructura política organizada, pero todavía pequeña, que no le alcanza para pasar el umbral al Senado, pero que seguramente esta vez se van a salvar, creo yo, por la coalición que hicieron con el MIRA y con el movimiento Dignidad y Compromiso. Es que Dignidad y Compromiso lleva dos que uno cree que van a ser buenos electores, especialmente una que es Jennifer Pedraza, la representante a la Cámara hoy, que es candidata a la Cámara. Yo creo que ella va a obtener una de las más altas votaciones al Senado en Colombia el domingo. Sí. Va a ser como el fenómeno de opinión, digamos, lo que en otras oportunidades fueron, no sé, la propia Claudia López o Humberto de la Calle o Ingrid Betancourt o Antanas Mocus o en fin, esos nombres que hoy no hay alguno como de ese tamaño. Me parece que ese espacio lo va a ocupar al menos parcialmente Jennifer Pedraza, y eso le va a permitir pues un poco más de 150.000 votos que le ayudan al nuevo liberalismo a completar el umbral. Jorge Robledo es un poco más incierto su resultado, pero también seguramente pone algunas decenas de votos que ayudan. Y el otro que ayuda a eso es el MIRA. La gente que sabe de esto dice que el Eso es MIRA disciplina. pone entre 250 y 300.000 votos, es decir, la mitad del umbral
la va a poner Elmira. Entonces yo creo que ellos van a pasar, van a sacar 5 o 6 senadores, pero Juan Manuel Galán no lo veo tan bien. Me parece que Sí. va a estar por ahí en el tercero o cuarto lugar de esa consulta, quizá disputando con Vicky Dávila ese lugar. Marque la cara de Galán, es el eslogan de esta campaña que sigue obviamente con el reflejo y el recuerdo de su padre. Bueno, vamos a Pero ahí está saltarnos doña de... Gloria, mire usted. Sí, ahí está también, sí, ella la acompaña. Doña Gloria, que es una mujer de 80 y, ¿qué será? 4 años por ahí. Yo creo Y que un poco mírela más, ahí, ¿no? firme. Increíble. Sí, Y además está cada vez firme. pareciendo más a Luis Carlos Galán. Bueno, pasemos a la otra consulta. Nos queda, por supuesto, también hizo cierre de campaña Mauricio Cárdenas, también, por supuesto, el exgobernador Aníbal Gaviria, pero para que nos alcance el tiempo, hablemos de la otra consulta, de Roy Barreras y también de Daniel Quintero. Roy se está jugando el todo por el todo, entre todo lo que ha dicho alrededor del número de votos que aspira a conseguir el próximo sábado y controvertir a las encuestas porque no le gustaron, por supuesto, los resultados que le dan por ganador a Daniel Quintero. Él se inventó la consulta, él va por los votos, dice él, 1.000.000 del progresismo, 1.000.000 de la derecha que quiere sacar a Cepeda y por el otro lado 1.000.000 suyo de su propia lista. Roy Barreras ha gastado mucho dinero, se ha visto además de verdad una campaña organizada, tiene muchos asesores y yo creo que si el sábado queda por fuera de esta contienda, pues va a ser muy duro para él, ¿no? Sí, sí, yo no creo que vaya a perder. Yo, pues digamos, en este caso, me parece que las encuestas no van a acertar, pero bueno, habrá que esperar. Puede ser que el equivocado sea yo, pero yo creo que Roy Barreras tiene organizadas unas estructuras políticas, a diferencia de lo que hablábamos del pacto histórico que tiene sobre todo organizaciones sociales. Roy Barreras tiene estructuras políticas. Por estructuras políticas se entiende la pequeña organización que candidatos a la Cámara o al Senado tienen y que son clientelas políticas, Sí. digamos, pura relación de intercambio de favores entre candidatos y potenciales electores. Y eso es lo que Roy ha venido sumando. Entonces, el señor Carrillo, creo que es el apellido del candidato al Senado en Norte de Santander, que además está apoyado por el gobernador de Norte de Santander. Y entonces, claro que uno ve unas imágenes de unas reuniones grandes en Cúcuta, pero otra vez, esas no son reuniones del candidato presidencial, sino del candidato al Senado. Hay cosas parecidas ocurren en Bueno, ha Antioquia, por estado ejemplo, también en el Valle, ha estado con la estructura recorriendo, política de Julián Bedoya, sí. suma la estructura política de Francia Márquez. Bueno, en fin, yo he hecho aproximadamente la cuenta y yo creo que Roy tiene de estas unas 15 o 18 estructuras políticas que pueden llegar a sumar aproximadamente 1,5 millones de votos, pero que a él le pueden poner aproximadamente 800.000. Yo creo 800. que esos le dan para ganarle a Daniel Quintero. Bueno, y por supuesto Daniel Cantero, que además decía que no tiene campaña, porque él dice que no tiene campaña, que él estaba en su casa y que de pronto el Consejo Nacional Electoral lo habilitó y que entonces este era más o menos como el cierre de hombre muy familiar. Este es el recorrido de lo que ha sucedido durante este fin de semana. Hoy es lunes, estamos a portas, a 5 días solamente de las elecciones de Congreso, de Senado, de Cámara. Los partidos han sido los grandes ausentes de estas consultas. Hay que decir que quizá ese punto va a marcar un antes y un después de este mecanismo interpartidista. Obviamente se juegan el aumento o la disminución de sus curules en el Congreso. Y la campaña terminará de alguna forma cuando hagamos este programa el próximo lunes a las 8 de la noche, el próximo 9 de marzo, estaremos seguramente devolviéndonos sobre nuestras palabras o pisándolas para saber, Héctor, cómo nos fue en estas aproximaciones y sobre todo cómo les fue a los que van a quedar ya en la primera vuelta presidencial. Sí, dos decisiones gruesas, pues que es la composición del Congreso, por supuesto, Sí. pero lo segundo es, como yo he dicho, cómo queda la grilla de partida de la elección presidencial, porque muchos dicen es que la elección comienza el lunes, sí, comienza el lunes, pero en las elecciones presidenciales pasa como en el automovilismo y no como en el atletismo o en la hípica. En el atletismo o en la hípica todos los corredores
corren la misma distancia porque arrancan de la misma línea. En el automovilismo, en cambio, hay unos que van adelante y otros van haciendo fila atrás. Porque han hecho ya la pole position, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, esta es la grilla de partida y la pole position la va a tener Cepeda y Sí. se está jugando un poco si en el segundo carril la va a tener Abelardo de las Priella o Paloma y si en el tercer carril, en la primera línea, va a estar Fajardo o Claudia López. Eso es lo que vamos a ver que se va a definir el domingo en la noche. Sergio Fajardo también hizo cierre, pero para las listas del Congreso que está acompañando su movimiento Compromiso Ciudadano. Espera seguramente los resultados el domingo, Sergio Fajardo, para saber cómo queda también esa candidatura y esa tercería que puedan eventualmente encontrarse en el camino, tanto los votos de Claudia López como los de él, o cualquier otro candidato que pueda tener una sorpresa el próximo domingo. Héctor, muchísimas gracias. Yo creo que nos tenemos que ver el 9. Gracias. Estaremos un poco cansados después de la transmisión del 8, pero yo creo que habrá que revisar un poco qué pasó y cómo se comportaron los votantes, a ver qué emociones fueron las que llevaron al voto en Colombia. Gracias a ti, María Alejandra. Yo estoy aquí listo cuando me invites. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. A ustedes nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, porque ese día, el próximo lunes, el 9 de marzo, sí que vamos a tener muchísimo calor de la campaña.